¿Cuántos muertos se tienen que descubrir en fosas clandestinas para llamarlos exterminio? ¡Qué delicado! ¡Qué delicado! Ayer Omar García Harfuch intentó dos cosas. Salvar a su jefa, pero no pudo salvarla. Y salvarse a sí mismo. La verdad es que Omar García Harfuch estaba ayer más preocupado para que en un futuro este asunto de Teuchitlán no lo arrastre que en salvar a Claudia. Omar García Harfuch ayer reconoció que sí, que es el rancho en Teuchitlán, Jalisco, es un lugar donde se torturaba y se asesinaba a quienes no querían participar con el cártel Jalisco. O sea, sí torturaban y asesinaban. Luego, como no dejó en claro, no quiso dejar en claro si era un campo de exterminio o no, Claudia Sheinbaum lo hizo regresar al micrófono y Claudia Sheinbaum le preguntó directo, casi diciéndole, pero ¿verdad que no es un centro de exterminio? De verdad fue muy cínica Claudia Sheinbaum ayer y muy desesperada. Y Omar García Harfuch contestó, de verdad, como político de los años 70. Sí, pero no. Fue contundente, dijo, hasta el día de hoy, hasta este momento, no tenemos la certeza. Y luego de inmediato le aventó la bolita a la Fiscalía General de la República. Dijo, la Fiscalía es la que va a determinar si es un campo de exterminio. O sea, ayer todos los aplaudidores y voceros de la 4T, de verdad, se desgarraban en las redes sociales y en medios. Ya ven, Omar García Harfuch les cerró la boca, chayoteros. A ver, Omar García Harfuch ayer reconoció que el rancho de Teuchitlán es un lugar donde se torturaba y se asesinaba. Y luego cuando intentó Claudia obligarlo a decir que no era un campo de exterminio, Omar García Harfuch dijo, pero anteriormente sí se encontraron cadáveres y se detuvieron a 10 personas. O sea, finalmente García Harfuch se cuidó él, trató de ayudar a su jefa, pero él ya huele que este asunto va a crecer por algo. A ver, si el rancho de Teuchitlán y la red que se está tejiendo, como este asunto de que la morenista, ya confirmado, la morenista Norma Otilia, reclutaba jornaleros para que se fueran al rancho de Teuchitlán, nada más por decir ese caso. Si esto sigue creciendo, Omar García Harfuch va a quedar muy mal si se hubiera parado en la mañanera a negar por completo como lo intentó hacer desde el primer momento Claudia Sheinbaum. Omar García Harfuch lo que hizo, miren, dijo lo que hay hasta el momento, de acuerdo a la detención de este reclutador, que qué casualidad, llevaba 7 años que lo buscaban, pero con el escándalo que se armó, ahora sí lo encontraron. Qué casualidad que sabían dónde estaba el reclutador. Y Omar García Harfuch sabe que detrás de esto hay algo muy grande. Por eso Omar García Harfuch ayer fue tibio. No fue lo contundente que quería Claudia Sheinbaum para negar la existencia de un campo de exterminio. Dijo, hasta el día de hoy no tenemos indicios. De hecho, vamos a escucharlo. Antes de avanzar en nuestro podcast, vamos a escucharlo.
Tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento. Al momento, repito, no tenemos ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron. La Fiscalía General de la República va a determinar exactamente si hay restos. Nosotros no lo tenemos confirmado. Lo que sí es en la primera operación que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional junto con la Guardia Nacional, que había un cuerpo y donde se detuvieron a 10 personas. Al momento, dijo. Omar García Harfuch ayer se cuidó de algo que viene, algo muy duro. Regreso con ustedes y inclusive vamos a escuchar la exposición porque a ver, el gobierno ayer tuvo que reconocer que sí es un campo de entrenamiento. Hasta el momento, el rancho de Teuchitlán entonces sí es un campo de entrenamiento, hasta el momento, pero ahí se torturaba y se asesinaban personas. Para la 4T, el número de muertos no representa un campo de exterminio. De hecho, ayer le intentaron dar al pueblo de México una clase de lo que significa exterminio, con un imbécil impresentable que se levantó a justificar que no había hornos como en Alemania. De ese nivel están de estúpido. No es un campo de exterminio. La Real Academia establece que el campo de exterminio significa que tienes que o intentas desaparecer un núcleo social masivamente. No es un campo de exterminio si nos aplicamos a la Real Academia. Pero a ver, Teuchitlán no es un campo de exterminio. Pero México sí. Ahorita que regresemos les voy a enseñar las víctimas a nivel nacional. Es un campo de exterminio entonces México en general. Nada más para darles un dato. Ayer, durante la mañanera en la que estuvo defendiéndose Claudia Sheinbaum con Omar García Harfuch, ayer secuestraron a 14 personas. Nada más en el momento en que estuvieron Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum intentando defender lo indefendible. En ese mismo momento se estaban secuestrando a 14 personas en este país. ¿Cuántas de esas van a regresar? Díganme ustedes si no es un campo de exterminio. Del día que encontraron lo de Teuchitlán, las madres buscadoras, a la fecha de hoy, hay más de 9 hallazgos, con fosas, con desaparecidos, con restos de personas calcinadas, asesinadas. ¿Es un campo de exterminio México en general? Y lo es. Por eso están que revientan. Teuchitlán ya se les salió. Teuchitlán ya se desbordó. Y lo mismo ocurrió cuando fue lo de Ayotzinapa. El tema de Ayotzinapa no se quedó en Ayotzinapa. El tema de Ayotzinapa representaba al país. Representaba en ese momento a un México que le dolía. Lo mismo les está pasando y no lo han entendido en el gobierno federal. Teuchitlán no es este rancho de 2 hectáreas. Teuchitlán es México. Es el ejemplo de lo que está ocurriendo en todo el país. Regreso y bueno, vamos con esta presentación de los hechos sobre la detención del Astra. Qué interesante. El Astra era una persona que estaba desaparecida y resultó ser el reclutador. Pero llama la atención cómo la 4T días antes intentó a través de sus voceros sembrar una idea de que los desaparecidos querían desaparecer de por sí. Se atrevieron a decir eso. Bueno, cuando presentan al Astra, esta es la versión que están resaltando, que el Astra era un desaparecido que voluntariamente desapareció durante 7 años y que era originalmente el reclutador. Insisto, ¿no se les hace muy raro que después de 7 años lo atraparon? ¿No se les hace muy raro que en menos de un mes del hallazgo de Teuchitlán ya tienen detenido al Astra? Pasaron 6 años de López Obrador y el resto del gobierno de Claudia Sheinbaum, medio año,
Y es hasta que se les revienta lo del rancho cuando comienzan a caer cabezas, porque no solamente son los únicos que han detenido, ya comenzaron a haber detenidos en otros municipios, policías municipales involucrados también en el reclutamiento. Así que, bueno, sin duda, Teuchitlán va para comentarse y señalar atrocidades el resto del sexenio de Claudia Sheinbaum, porque, como bien dice Omar García Harfuch, al momento no puede confirmar si es o no un campo de exterminio. Y le dejó los datos a otros para no embarrarse en lo que viene a continuación. Regreso de inmediato. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, que era un madrugada. centro de Bienvenidos a la red. adiestramiento. Al momento, repito, no tenemos ningún indicio y sé que la... Se puso el video de Omar García. Ahorita lo volvemos a repetir, pues la verdad es que vamos a estar trabajando con él. Oigan, bueno, bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Desde aquí, desde la habitación, para los que todavía no están enterados y siguen viendo cosas raras en esta habitación, principalmente si se cae la cámara, porque tengo un gato peludo al lado de ella. Estoy en mi habitación, me operaron, ya estamos saliendo bien. Gracias por todos sus saludos, por sus comentarios. Leí la gran mayoría de los comentarios. Bueno, pues es que ahorita no tengo nada que hacer, estoy encerrado en mi recámara, así que me dio chance de estar viendo los cientos de comentarios. Gracias a todos, de verdad. Valoro mucho que me estén acompañando en esta post-operación. Y bueno, vamos a estar trabajando desde la recámara, a ver si mañana ya puedo ir al estudio. Si no, bueno, seguiremos aquí en la recámara saludándolos. Es un poco incómodo, un poco accidentado hacer los videos aquí, porque no tengo todas las herramientas, pero bueno, sigamos adelante. Teuchitlán. Primero, Omar García Harfuch confirma asesinatos y torturas en Teuchitlán. Y bueno, niega indicios de un centro de exterminio por el momento, dice. Claudia Sheinbaum afirmó que sí hubo personas que perdieron la vida en el rancho Izaguirre, pero que será la Fiscalía General de la República que determinará. Ahora, están insistiendo en que no es un campo de exterminio. Ah, qué bueno. O sea, no hay bronca. O sea, si mataron a 100, no es un campo de exterminio porque no desaparecieron a toda una población total. No es un campo de exterminio porque no tiene la apariencia a los campos en Alemania de exterminio. O sea, eso que les estoy diciendo es lo que están diciendo y afirmando. No es un campo de exterminio porque la ropa que encontraron era la que se quitaban los reclutados porque les daban uniformes. Pero qué interesante, porque Omar García Harfuch lo dice. Se torturaba y se asesinaba en ese lugar. Pero bueno, no es un campo de exterminio, dice el gobierno. ¿Cuántos muertos para que reconozcan que es una tragedia? Omar García Harfuch ayer informó que el Lastra fue detenido. Es un reclutador del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue detenido este fin de semana, que de verdad Batman es brillante. Declaró este detenido que llevaba 7 años desaparecido, confirmó que en ese rancho sí mataron a personas y torturaban a otros, a los reclutas que se resistían a los adiestramientos. Pero no es un campo de exterminio. No, son una chulada, la verdad. Déjenme ponerle una imagen del Astra, debo de tenerla. No se pierde mucho, pero ahí está. Vamos a poner la ficha con la que buscaban el Astra. Es que de verdad es impresionante. Este hombre salió de su domicilio,
dijo voy por cigarros, jamás regresó. Y qué interesante, 7 años después lo detienen y es el que está declarando que él reclutaba, señala a 2 estaciones de autobuses específicamente, pero que el reclutamiento real lo hacían a través de TikTok. Y aquí me detengo. TikTok no lleva 7 años. O sea, este hombre lleva 7 años desaparecido, 7 años trabajando como reclutador del cártel, pero TikTok no tiene 7 años. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar. Así lo dijo Omar García Harfuch. O sea, sí asesinaron personas en ese rancho. Entonces, cuando dicen no estamos para confirmar si hay muertos o no hay muertos, o sea, por más que la esquiva la respuesta del gobierno, de todos modos Omar García Harfuch los enterró ayer. Omar García Harfuch reconoció que sí se asesinaban personas ahí, entonces sí hay cadáveres ahí. Momentos después, Omar García Harfuch afirmó que no había indicios de que fuera un centro de exterminio, porque ese era el pedido que hizo Claudia Sheinbaum, por el momento, sino un centro de adiestramiento que había sido había una pista de entrenamiento, y añadió que la Secretaría de Seguridad Pública no tenía confirmado que hubiera restos humanos en el predio. A ver, entonces, el mismo secretario está confirmando que los asesinaban ahí, pero luego intentan decir que no había restos. Y yo nomás me pregunto qué son los huesos que encontraron las madres buscadoras. Sé que la Fiscalía General de la República continuó con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad Pública y las áreas de investigación de inteligencia del Gabinete de Seguridad no hay un indicio de que haya un campo de exterminio. Perdón, es un pelo de mi gato. Sin embargo, García Harfuch reconoció que durante el primer operativo en septiembre del 2024 se detuvieron a 10 personas y encontraron un cuerpo. Y eso que nomás lo encontraron encima. O sea, ¿por qué encontraron nada más un cuerpo en aquel entonces? Porque lo acababan de asesinar. O sea, encontraron el cuerpo visiblemente. Yo recuerdo esa nota. O sea, no lo encontraron enterrado. Esto hay que aclararlo, porque al gobierno le gusta manejar versiones, pero no las aclara con profundidad para que pues, no lo señalen. Pero a ver, en aquel entonces, cuando se dio a conocer la noticia, encontraron un cadáver expuesto. Acababan de matar a alguien. Se presumía si era un secuestrado. En aquel entonces decían si era un secuestrado, una persona secuestrada, privada de su libertad. No se manejaba en aquel entonces que fueran reclutados para un campo de adiestramiento. Solamente encontraron una banda en un rancho que tenían acopio de armas, drogas y una persona ejecutada, presuntamente alguien secuestrado. En aquel entonces no se pusieron a rascarle a la tierra para ver si había cuerpos enterrados. No lo hicieron. Por eso es que nada más encontraron un cuerpo. Ellos hoy dicen, nomás había un cuerpo. No es un campo de exterminio, sí, pero en aquel entonces no buscaron. Y el escándalo que tienen es que de pronto madres buscadoras son alertadas por alguien, un sobreviviente de los reclutados, y acuden al lugar, comienzan a rascar la tierra y encuentran cuerpos, huesos y los hornos artesanales que, bueno, habría que enseñarles a estos idiotas de la 4T que esperan ver campos de exterminio como en Alemania, no, cuerpos que estaban en hornos artesanales, bueno, huesos, que pues fueron la imagen que vimos todos, no una foto, videos y videos de cómo estaban sacando los huesos. Se atrevieron inclusive en el oficialismo se atrevieron a decir que esto lo habían sembrado los propios grupos buscadores. Pero bueno, el asunto es que ahora está en manos de la Fiscalía General de la República, como dice Omar García Harfuch, y difícilmente
difícilmente se va a tener una realidad de lo que hay o no hay ahí. Porque el fiscal desde el primer día nos mostró su verdadero rostro. El hombre que va a tratar de ocultar, echarle tierra, tratar de desvirtuar las versiones de que en este lugar se encuentren cuerpos enterrados bajo la tierra. Y al fiscal hará todo lo posible para que esto no sea una verdad. Y construirán todo alrededor para que la gente piense lo contrario. Bueno, pues recordemos que esto ocurrió el 7 de marzo y el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el 7 de marzo hacen este hallazgo. Y fíjense bien, el 7 de marzo, hoy estamos a 21, 2 semanas después, y ya tienen detenido al reclutador. ¿No se les hace también muy extraño que detengan al reclutador? ¿Por qué? ¿Por qué abro la pregunta? Porque si el gobierno tiene la intención, insiste en que solamente se le llame campo de reclutamiento y no campo de exterminio, entonces, ¿qué mejor que traer al reclutador? Es como si de pronto encontráramos un edificio, fíjense bien, la comparación que voy a hacer es muy estúpida, pero fíjense bien, es como si encontráramos un edificio y bueno, todos decimos en ese edificio se enseñaba y al mismo tiempo los seleccionaban para vicios, ¿no? A ver, sí, hay indicios de que es una escuela, pero que era una escuela en donde no solamente se supone estudiaban, sino también los inducían ya al consumo de drogas. El gobierno intenta entonces, cuando se hace un escándalo por esta escuela en donde enviciaban a los jóvenes, el gobierno lo que hace es decir, no, jamás en esa escuela se envició a ningún joven. No hay ninguna prueba de lo que dice. La escuela era una escuela pública que enseñaba educación media superior. Y entonces, ¿cómo confirmas que es una escuela? Pues vas y atrapas al maestro y lo presentas y dice, sí, yo daba clases en ese lugar. Yo era el director de la escuela. Y entonces ya el gobierno nos dirían con una versión oficial, ya ven, era una escuela y se enseñaba clases. Y ahí está el maestro que nos atestigua lo que realmente es. Y de la droga no hay indicios de nada, de ningún tema que hable de enviciar. O sea, es un tema igualito, o sea, es una comparación muy estúpida, pero es lo que está haciendo el gobierno. Nos quiere sembrar forzosamente la idea de que solamente aceptemos que es un campo de entrenamiento. Y para eso mandaron a traer al reclutador de los alumnos para ese reclutamiento. No si son tan básicos en el gobierno que de verdad dan risa. Y finalmente, ok, como siempre hago, le voy a dar el beneficio de la duda al gobierno. Me voy a poner del lado de Claudia Sheinbaum y de Omar García Harfuch. En este momento lo voy a hacer. Y acepto lo que dicen. No es un campo de exterminio, es solamente un centro de entrenamiento. ¿Ok? Me parece perfecto. ¿Era un centro de entrenamiento para qué? Comienzo a preguntarme. No era un centro de entrenamiento deportivo ni para manualidades, ni artístico. Era un centro de entrenamiento operado por un cártel. A ver, ¿cómo? ¿Es un lugar que operaba un cártel? ¿Es un lugar donde
llevaban a personas bajo engaños y secuestro en contra de su voluntad. Es un lugar donde los torturaban si no obedecían, incluso los llegaron a matar si no obedecían. Es un lugar donde entrenan a quienes sí aceptan participar para luego mandarlos a diferentes partes del país para cometer delitos. A ver. Es un lugar que la propiedad le pertenecía a una familia y que un día llegó el cártel y les dijo, danos tu rancho, si no, en este momento matamos a tu hija y a tu esposa, y que el dueño se vio obligado a entregarles la propiedad. Es un lugar donde, según testimonio de uno de los que se salvaron, es un lugar donde asesinaban a menores, violaban a menores de edad. Es un lugar que aquellos que se resistían los aventaban en un chiquero de marranos para que los marranos los destrozaran y se los comieran. Y por eso no hay cuerpos. Si esa es una manera de deshacerse de los cuerpos. Entonces, qué bueno que no es un campo de exterminio y que solamente es un campo de entrenamiento. Qué bueno. Estamos todos tranquilos entonces en este país porque la presidenta y Omar García Harfuch y toda la 4T han logrado convencernos de que no es un lugar de exterminio. Qué bueno. No es un lugar de exterminio, es un campo de entrenamiento. No se preocupen, mexicanos. Todos estamos a salvo. Y bueno, con esto entonces me están dando a pensar de que no importa ahora que se encuentren lugares así, campos de exterminio, campos de entrenamiento en este país, porque no tienen ningún problema. El gobierno lo puede aceptar como algo normal y obligarnos a creer que esto no es algo de lo que deberíamos de espantarnos. ¡Qué estúpidos! O sea, oiga, no es un campo de exterminio, es un campo de entrenamiento. Ah, bueno, ya, entonces ya murió la bronca, vámonos todos con nuestra idea de que el país está a salvo entonces. Quedó claro, no es un campo de exterminio, dice Noroña. Miren, no quiero poner ni el video de Noroña, pero este es el tema de la 4T. Mejor les voy a mostrar esto. Esta es la información del gobierno, ¿eh? Es el total de personas desaparecidas. Fíjense bien, pongan atención. Entre 1952 y el 2025. Llevamos en este país más de 353,876 desaparecidos. 353,000 personas. No, de verdad. Teuchitlán no es un campo de exterminio. México es el que es el campo de exterminio. Más de 350,000 personas. O sea, y como va la cosa, vamos a llegar al 500,000 de personas desaparecidas. ¿Es en serio? O sea, ¿serán así las estadísticas de otros países? ¿Tendrán estos números brutales? Por cierto, hablando de números brutales, el New York Times puso en primera plana ya el tema del campo de exterminio. O sea, mientras en México lo están negando, en el extranjero ya ven a México con campos de exterminio. Es que México es el que es el campo de exterminio. Coincido con Omar García Harfuch y con la versión de la 4T. No es Teuchitlán, es México en general. Es Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Colima, Ciudad de México, Veracruz, Mérida, Quintana Roo, Tijuana, Ciudad Juárez, Tampico, todos los estados tienen estadísticas. Todos los estados todos los días tienen
registros de. Hace unos días estuve en la Fiscalía del Estado de Oaxaca, antes de mi operación. Estábamos esperando una audiencia por un tema que estamos llevando ahí. Estuvimos en el mostrador para que nos dieran nuestro turno aproximadamente 10 minutos. No mucho, la verdad es que no tardamos mucho. La señorita nos atendió rápido, pero antes había más personas. ¿Saben cuántas personas habían? Habían 5 personas formadas, esperando su turno. Las 5 personas llegaron a reportar una persona desaparecida. Cuando vimos esto, de verdad nos volteamos, mi familia y yo nos quedamos sorprendidos y de verdad a mí se me enchinó los vellos de la piel. Es de verdad brutal estar en una oficina de una fiscalía y escuchar en 10 minutos a 5 familias diferentes, a 5 personas diferentes, reportando la desaparición de alguien. Yo no lo creía, pero fíjense bien estos datos impresionantes. Con estos datos, miren, son 7 desaparecidos por hora en este país. Un excelente trabajo de Alfredo Lecona. 14 desapariciones registradas solo durante la mañanera en la que Claudia Sheinbaum abrió el micrófono a sus chacales. Más de 7 desapariciones por hora han sumado el registro en 3 días. Más de 7 desapariciones en 3 horas. En 3 días, perdón. Por hora. Wow. De verdad estoy impresionado. Más de 7 desapariciones por hora en 3 días. Un campo de exterminio se compone de muchas cosas si lo interpretamos con la Real Academia. Pero ¿cómo podríamos entonces interpretar, que México tenga 7 desapariciones por hora? México en general. Y qué buen dato, 14 desapariciones nada más en el transcurso en el que Claudia estuvo tratando de defender que no es un campo de exterminio. Impresionante. Voy a los videos para cerrar. Wow, mucho que hablar. Vamos a seguir hablando de este lamentable hecho. Y mire nada más qué lamentable papel del secretario. Vean a Claudia Sheinbaum cómo lo obliga. Y le pregunto a Omar, sí, la pregunta es si hay restos humanos en el predio. Omar. La Fiscalía General de la República va a determinar exactamente si hay restos. Nosotros no lo tenemos confirmado. Lo que sí es en la primera operación que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Guardia Nacional, que había un cuerpo y donde se detuvieron a 10 personas. Entonces, gracias, Omar. ¿De cuántas personas? Brutal. Y le pregunto a Omar, sí. Brutal. Cómo Claudia Sheinbaum casi de la mano lo jaló para que. Pero diles que no es un campo de exterminio. Y Omar, o sea, miren, aunque la 4T ha salido a decir, sí, les cayeron el hocico, están descerebrados. O sea, que Omar lo que está haciendo es. Y dejando, a ver, no, o sea, por el momento, sí, pero la fiscalía lo dejó en el aire, no confirmó, no fue contundente, esa es la palabra. Cierro con la exposición, si usted ya la vio, bueno, desconectes en este momento, termina el podcast. Yo voy a dejarlos con la exposición de Omar García Harfuch, ya no le voy a agregar más, pero es importante
que analice el cómo es que hizo Omar García Harfuch esta presentación. Y después de que ya platicamos, dígame usted si Omar García Harfuch pues se lavó las manos. Los dejo con esto. Suscríbanse al canal, denle click a la campanita, compartan el video, comenten el video, denle like o dislike. Una disculpa, insisto, porque todavía estamos muy accidentados haciendo los podcasts, pero poco a poco nos vamos a ir recuperando. Gracias por sus saludos, gracias por sus donativos. Han caído muchos donativos. Qué afortunado me siento de que nos apoyen en el canal en momentos como estos. Qué bueno, gracias. Le da a uno energía para seguir haciendo esto, aunque sea desde la recámara del troll. Y de verdad no saben mi gato cómo está, está perdido. En otro podcast se los muestro. Gracias a todos los que saludaron a Coco. Coco está durmiendo, está perdido. En fin. Bueno, pues voy a pasar al video porque ya se hizo tarde en este podcast. Nos vemos en un siguiente podcast. Gracias. Presidenta Claudia Sheinbaum, informo lo siguiente. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla el fortalecimiento de las acciones de coordinación, inteligencia e investigación, el pasado 20 de marzo fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio N., alias El Lastra o Comandante Lastra, líder de la célula delictiva responsable del reclutamiento de personas para Cártel Jalisco Nueva Generación. La detención la llevó a cabo personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y personal de investigación de la Secretaría de Seguridad. Lo anterior fue resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, en seguimiento a las actividades delictivas que realizaban integrantes de esta organización criminal para mantener su presencia en varios puntos de la región. Mediante las investigaciones, se pudo identificar su estructura criminal y principales líderes operativos, entre ellos José Gregorio alias Lastra, quien es uno de los principales colaboradores de Gonzalo N., alias El Sapo, uno de los líderes regionales en Jalisco, Nayarit y Zacatecas para la organización criminal. De acuerdo con la información obtenida, esta persona, identificada como Comandante Lastra, era responsable del reclutamiento para el Cártel Jalisco Nueva Generación y tenía a su cargo el centro de adiestramiento ubicado en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización delictiva durante el periodo de mayo del 2024 a inicios de marzo del 2025. Se tiene conocimiento que José Gregorio N. contaba con un grupo de colaboradores dedicado al proceso de reclutamiento, el cual tenía las siguientes características. Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas mediante engaños, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para la organización criminal y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el Rancho Izaguirre. Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que permanecían incomunicados. Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y asimismo eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. Los trabajos de inteligencia permitieron conocer que José Gregorio también es identificado como el autor intelectual de la privación ilegal de la libertad de 2 estudiantes universitarios en junio del 2024. Asimismo, se tiene conocimiento que el 10 de marzo del presente año se reunió con Gonzalo N. en Puerto Vallarta, Jalisco, donde recibió la orden de terminar las actividades de adiestramiento. Posteriormente se ocultó en el municipio de Tala, Jalisco, para finalmente trasladarse a la Ciudad de México y tratar de ocultarse en la capital.
De esta manera, se desplegó un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en las inmediaciones del kilómetro 15 de la autopista México-Toluca, en la alcaldía Coajimalpa, donde fue detenido en compañía de Abril N., de 43 años. Cabe mencionar que, derivado de los trabajos de análisis y seguimiento, el área de investigación y patrullaje cibernético de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó la búsqueda y análisis de perfiles en redes sociales relacionado con el reclutamiento de personas para su incorporación a actividades de la delincuencia organizada, lo que permitió dar de baja 39 páginas de reclutamiento en diferentes plataformas. Esta revisión a distintas plataformas continúa, así como la solicitud de baja de muchas páginas más. De septiembre del 2024 a la fecha, han sido detenidas 49 personas relacionadas con las actividades de reclutamiento, destacando entre ellas a José Gregorio N., líder de estas operaciones. Estas acciones representan un avance significativo en el esclarecimiento de los acontecimientos ocurridos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Esta detención aportará elementos esenciales en las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General de la República. El Gabinete de Seguridad continuará con las investigaciones y las acciones operativas para detener a los responsables de estos hechos y llevar a la justicia a las víctimas y familias que han sido afectadas por estos grupos criminales.